Perfecto. Bueno, pues les saludamos con bendiciones a todos los presentes, también a los que nos escuchan por las redes sociales, en especial a los grupos que tenemos en diferentes lugares, al CCM Chablecal. Bendecimos la vida de Marcelino y Zoila, que son los responsables de este lugar. Gracias a Dios por ellos. También a los de Coatzacoalcos, al CCM Coatzacoalcos, Neto y Sandra. En Macuspana tenemos a Ricardo y a Francis. Dios los bendiga. Y también en Jaral de Progreso, Guanajuato, a Víctor y Marta López. Los abrazamos y bendecimos. Diga gracias a Dios. Que ellos también nos siguen por las redes sociales, están lejos, a distancia, pero están muy cerca en el espíritu. Diga gloria a Dios. Ok, bueno, pues hoy me siento muy bendecido por lo que Dios está haciendo en su iglesia a nivel nacional. Y es que lo que está ocurriendo en el país, el crimen organizado ha desarrollado mucho, la corrupción y tantas cosas que ha llevado a que la gente salga a protestar, salga a marchar, buscando una solución al problema. Pero realmente no hay ni un gobierno, ni una persona capaz de transformar al país más que Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es Jesús la solución a los problemas de todo el país, y hay que orar para que la gente pueda acercarse a Dios, desde la presidenta y todos, para que puedan vivir una vida de honra y no de deshonra. La situación va a cambiar, pero hasta que el Señor se manifieste. Bueno, lo que está pasando, está sucediendo que las iglesias en el país están orando más. Diga gracias a Dios. Se están acercando a Dios para que la situación cambie. Y bueno, a mí me bendice mucho lo que Dios está haciendo aquí en la iglesia local, en el CCM. Dios se está moviendo en nosotros como solo Él sabe hacerlo, de una manera sobrenatural. Diga sobrenatural. Aquí se ha tenido experiencias tan maravillosas en los últimos 40 días. Las mujeres volvieron renovadas de su evento en Quintana Roo. Diga gloria a Dios. Y de verdad veo una relación más bonita, más cercanas. Gracias a Dios por ello. También los varones fuimos muy, muy bendecidos en nuestro campamento. Fuimos ministrados, desafiados a buscar más de Dios. Y gracias a Dios por todo lo que se está dando. Se está poniendo muy buenas las reuniones de los lunes, y no solamente vienen a recibir palabra, también son ministrados y hasta comen. ¿Cómo ven? No, hombre, algunos que yo les digo, si así como comes oraras, no, hombre, están bien bendecidos. Y luego hacer deporte, el voleibol, y algunos se van 11:30 de la noche o hasta un poco más. Pero bueno, de hecho en el campamento, ¿qué cree? El domingo, no, ya no era domingo, era lunes, a las 3:10 tuve que pararme y decirle, ya métese a dormir, ya tenemos actividad. Solo así se metieron a las 3:30 ya del lunes, ¿cómo ve? De la madrugada. Pero puntualmente los guerreros a las 7 ya estaban de pie. Diga gloria a Dios. Y tengo buenas informaciones también de los jóvenes. El campamento de jóvenes fue impactado por la presencia del Espíritu Santo. Esto entendemos que hay un despertar espiritual que nos lleva a una mayor obediencia. ¿A una qué? Sí, es que esto es para nosotros es nuevo, más experimentado desde el tiempo antiguo, y estaba profetizado, estaba declarado, porque yo creo que Dios quiere que haya un despertar espiritual. ¿Un qué? No lo escuché. Un despertar espiritual, eso es lo que Dios quiere, y eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo, y el propósito es mantener despierto ese mover de Dios en nuestras vidas. Me bendice mucho, y quiero empezar en Mateo capítulo 1, verso 24, que dice de esta manera: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. ¿Por qué está escrito esto? Quiero comentarte rápidamente qué es lo que pasó. Lo que ocurrió fue que José tenía una novia que se llamaba María. Ella se llamó María, y de momento él llega a su visita y ve que María empieza su estómago a crecer. Entonces se dio cuenta que María estaba embarazada, y él, como era un joven muy respetuoso,
como todos los jóvenes de la iglesia, Dios los bendiga. O sea, no era mano larga. Entonces dice, yo no le he tocado. ¿Y por qué está así? Dice la Biblia que quiso dejarla secretamente. ¿Cómo quiso dejarla? Y pensando él en esto, se le aparece un ángel del Señor en la noche, Dios manifestándose a su vida, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que ella en ese engendrado no es del primo, ni del tío, ni del compañero de la preparatoria, sino es del Espíritu Santo. Y va a dar a luz un hijo, y le van a poner por nombre Jesús. Entonces, cuando José recibe esto, despierta, y dice la Biblia, en ese despertar hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Cómo hizo? Como se le había dicho. Entonces, cuando viene un despertar espiritual, es cuando aprendemos a obedecer. Mientras la persona no obedezca y vive en una rebeldía, entonces no ha despertado su espíritu. ¿Qué es lo que está despierto? Su carne. Porque recuerda que somos tripartitos. ¿Qué somos? Espíritu, alma y cuerpo. Dígalo fuerte. Otra vez. Entonces, el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Dónde va el alma? En medio. En el alma están las emociones. ¿Qué están en el alma? No lo escuché. Las emociones. Y el alma es dominada por quien esté más fuerza, porque hay una lucha encarnizada en todo ser humano entre su espíritu y su carne. Diga, espíritu y carne. Si el espíritu es más fuerte que la carne, entonces el alma se sujeta al espíritu y la persona se convierte en una persona espiritual. ¿Persona qué? Entonces ves que aquella persona que andaba destrampada empieza a vivir ordenada. Diga gloria a Dios. Porque su espíritu está dominando, porque se despertó su espíritu. Pero ¿qué pasa? Hay gente que se despierta el espíritu por un tiempo, pero luego se descuida y se duerme el espíritu y empieza otra vez a manifestarse la carne, los deseos de la carne. Entonces, cuando la carne domina, el alma se somete a la carne y la persona vuelve a sus malos hábitos. Vuelve a la esclavitud. No tiene la capacidad para poder freno al desenfreno, valga la redundancia. Pero sí es importante entender que nosotros debemos alimentar nuestro espíritu. ¿Qué debemos hacer? No lo escuché. A ver, grita fuerte: debo alimentar mi espíritu. Dígalo fuerte. Y no debo proveer para los deseos de mi carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y del espíritu contra la carne, para hacer lo que no conviene. El alma es el que está en problemas. El alma es la que pasa en crisis. Las emociones, por eso mucha gente vive emocionada y sus emociones están dañadas. Pero hay personas que viven en depresión, en opresión, en angustia, en desesperación. ¿Y cuál es el resultado? Y hay gente que dice: ¿por qué me pasa esto a mí? Sencillo, porque tú estás proveyendo para los deseos de tu carne. Estás haciendo lo que quieres y no lo que debes. Cuando las cosas empiezan, el hijo de Dios, la hija de Dios, de cualquier edad, empiezan a hacer cambios en su vida y entienden que necesitamos de Dios. Todos somos seres necesitados de Dios. A ver, levante su mano los que necesitamos a Dios. ¿Sabe? Dios a mí no me necesita, ni a ti. ¿Qué necesita Dios de ti? ¿Qué necesita Dios de mí? Déjame decirte algo: Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios no soy nada. ¿Usted puede decir lo mismo? Diga: Dios sin mí. Dígalo fuerte: Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios no soy nada. Soy un cero a la izquierda, una nulidad total. Por eso necesitamos cada día más de Dios. Por eso no debemos estar proveyendo para los deseos de la carne. Debemos alimentar nuestro espíritu. ¿Qué debemos hacer? No lo escuché. Ese asunto de que no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para congregarme, eso es ganar terreno para las tinieblas. Usted tiene que entender que como hijo de Dios tiene una enorme responsabilidad. ¿Enorme qué? No lo escuché. Cuando uno se hace irresponsable,
Cuando dices que no tengo tiempo. Hay gente hasta que llega y Dios lo sabe. Ríase. ¿Qué cosa? Entonces, es importante. El tema de hoy, ¿cuál es el tema de hoy? Despertar espiritual. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Entonces José se despierta. Se despierta el Espíritu de Dios. Un ángel del Señor le habla en sueños y le dice, y José se despierta una nueva temporada, algo nuevo en su vida. Una mañana increíble para él. Algo diferente. Se despierta con el deseo de obedecer. ¿De qué? De obedecer. Sí, Dios trató con él. Porque déjame decirte algo. Si José no hubiera recibido a María en su casa, María iba a ser apedreada y muerta a pedradas. Por adúltera. Por fornicaria. Entonces Dios tenía un plan y el plan de Dios tiene que cumplirse. Y a veces el Señor tiene que mover sus piezas. Pero los propósitos de Dios, creo que es importante que entendamos, se tienen que cumplir. Por eso necesitamos, para que Dios cumpla sus planes en tu vida, tienes que tener un despertar espiritual. Pero la clave no solamente es despertar. Debemos mantener despierto nuestro espíritu. Porque cuando se despierta el espíritu, se duerme la carne. Diga, cuando se despierta mi espíritu, dígalo fuerte. Se duerme la carne. Y aquella persona que era alcohólica, diga, ya no necesita. Aquella persona broncuda, problemática. Aquella persona iracunda. Aquella persona infiel. Deja de serlo. Porque se durmió su carne que le controlaba, que le manipulaba. Y se despierta el espíritu. Hay que mantener despierto el espíritu, porque si nos descuidamos y se vuelve a dormir el espíritu, entonces se despierta la carne y la persona empieza a ser igual a lo que fue o incluso peor. Por eso tenemos una enorme responsabilidad. ¿Qué tenemos? A ver, ¿cuántos tienen una enorme responsabilidad? Así que no es opción decir, pues estudia la Biblia de cuando yo quiera. No, Jesús lo dijo claramente, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Así como necesitas, alimentar la bodega, hay que alimentar el espíritu. ¿Qué hay que hacer? Eso es responsabilidad. ¿Qué es esto? Responsabilidad. Entonces es muy importante atender a esto. José tuvo un nuevo amanecer, un nuevo despertar. Durante muchos años se despertó y se despertaba a la muerte, fastidiado. Pero esa bendita mañana, Dios cambió su vida para siempre. Diga gloria a Dios. Esa experiencia que tuvo por la noche pudo transformar todo su ser. Me gozo viendo cómo las mujeres están siendo bendecidas gracias a Dios. Y las que no fueron, únase al gozo, únase a la alegría. Los varones, hay que hacer cosas mejores para Dios. Y mire, y esto también fortalece a los niños, porque ven a sus papás más estables. En la casa hay más paz. Diga gracias a Dios. Los niños se sienten amados. Pero este es el inicio de algo mayor. Está escrito y descrito. Joel capítulo 2, mira qué dice la escritura. Dice ahí, volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios. La provisión trae gratitud. Diga conmigo, la provisión trae gratitud. Aquellos que están batallando por la comida, por algunas, Dios dice ahí en su palabra, esta es palabra profética, viene de Dios. Y Dios me está hablando a mí. Diga fuerte, Dios me está hablando a mí. Grítelo fuerte. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros. ¿Para quién? Para ustedes. Nunca más mi pueblo será. Lo dice Dios. ¿Cuántos lo creen? Diga, yo sí le creo a Dios. Dígalo fuerte. Si lo diría un político, un gobernante, quien sea, no le creo, lo puedo dudar. Pero Dios no sabe fallar. Diga conmigo, mi Dios no sabe fallar. Siguiente versículo 27. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo. ¿Dónde está Dios? Está en medio, no está en el rincón.
está en medio para guiarnos. Y es que decía hace un momento que Dios, sin ti, sin mí, sigue siendo Dios. Pero yo sin Dios, tú sin Dios no somos nada. Entonces, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Verso 28, aquí está lo bueno. Dice, entonces, después de hacer todas estas cosas, ¿qué estas cosas? El despertar espiritual. Porque aún los niños en finales de julio y principios de agosto fueron muy bendecidos. Diga gloria a Dios. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas, ¿qué van a hacer? Van a profetizar. Ese niño travieso, ese niño rebelde va a ser usado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si lo cree, dale palmas al Rey, por favor. Apláudale fuerte, ¿eh? Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Van a ver las cosas de Dios, van a dejar de ver las cosas de las tinieblas y van a ver la luz de Jesús. Diga gracias a Dios. Vienen tiempos de bendición para la iglesia. Dice la Escritura que va a haber abundancia y no escasez de alimentos. Los rebeldes van a ser obedientes. Los que están lejos van a venir. Aquellos jóvenes que eran engañados por las tinieblas van a tener visiones del cielo, porque Dios guiando a su iglesia. Aquellos ancianos que veían y tenían pesadillas, dice la Escritura que van a soñar sueños de Dios, que los inspiren a un mejor final. Aunque usted quiere orar para decirle a Dios que cumpla todo esto, ¿le gustaría orar? Cierra tus ojitos un momentito, por favor, y repite conmigo en voz alta. Ojos cerrados y en voz alta. Señor, cumple tus propósitos en mí. Cumple tus propósitos en mi familia. Cumple tus propósitos en la iglesia. Y a través de nosotros, en la ciudad, en el estado y en el país. Usa mi vida, por favor. Gracias. Dale gracias y dale palmas al Rey, por favor. Apláudele fuerte. Ahora, hay algo que es clave. Hay que mantenerse despiertos. ¿Cómo hay que mantenerse? Porque usted conoce a la gente que se despierta y luego se vuelve a dormir. ¿Usted conoce a esa gente? Hay personas que a las 5:30 de la mañana ponen su alarma y luego está sonando la alarma y luego le pican ahí al celular y luego como que y le siguen. ¿Okay? ¿A cuánto les ha pasado esto? 5 minutos después otra vez empieza a sonar por y es que puso la alarma para despertarse por algo y dice, después lo hago. Y hay gente que se despierta y se vuelve a dormir. ¿Se despierta qué? No lo escuché. A nivel físico, que esto no ocurra a nivel espiritual. Porque hay gente que así le pasa. Y este tipo de personas se convierten en gente inconstante. ¿Gente qué? ¿Usted conoce a la gente inconstante? Dice aún en Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por. Hay gente que está acostumbrada, no pasa nada si no voy. Y es lo que piensa, claro que sí pasa. Se está durmiendo el espíritu. Y el problema es que la carne tiende a despertarse. Y cuando se despierta la carne, el mismo enojo, la misma ira, los mismos celos, la envidia, las quejas. Eso es lo que pasa. Qué bonito es cuando una persona da testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida. Se despertó su espíritu. Y el enojo, la ira, los vicios, la violencia, el mal sentimiento, aún ese rencor que tenía, desaparece. El rencor se aviva cuando la carne está muy despierta. Y aún lo malo que se sentía, ese mal sentimiento, esos malos pensamientos se desaparecen. Diga gracias a Dios. Por eso tenemos que mantener despierto el espíritu. ¿Cómo noto esto? Y es que notamos que cuando la carne se despierta, empezamos a mirar algo que es
que es muy notorio, que cuando la carne se despierta, empieza a ver los errores de los demás. No las necesidades de los demás, los errores. ¿Los qué? Los errores. El hijo en la casa solamente está viendo los errores de los papás y está molesto siempre. Oye, ¿por qué no comes? No tengo hambre. ¿Cuánto dormir? No quiero. Y está en una actitud, su carne está despierta. ¿Ok? El esposo ya no llega de la manera correcta a su casa, llega enojado, llega molesto. ¿Qué te pasó? Nada. Oye, pero nada. Y a veces como que está ladrando. ¿Cómo es? Entonces, mamá, déjalo, mire, ya se muerto mi papá. Es que déjalo. Si no le va a dar rabia, déjalo por aquí. Pero esa persona se puede sentir súper espiritual. Y el asunto no es lo que sentimos, sino cómo reaccionamos por lo que sentimos. Ese es el problema. Pero la gente empieza a mirar los errores de los demás. ¿Qué cree? Que los suyos no los mira, por supuesto que no. Porque todos están mal, menos él, menos ella. Y ve los errores de su casa, de sus vecinos, de todos. En la iglesia pasa lo mismo. Una persona despertó su carne, solamente está mirando los errores. ¿Ya viste? Ni siquiera me saludó. ¿Ya te diste cuenta? Se despertó su carne y está buscando motivos, errores ajenos. Pero ¿sabes? A veces cometemos el error de minimizar nuestros errores. ¿Qué hacemos con nuestros errores? No lo escuché. Minimizarlos. A veces lastimamos a alguien, lo ofendemos y luego exagera. Porque minimizamos nuestros errores. Y los errores no son para minimizar, los errores no son para solapar, sino para eliminar. ¿Para qué? No lo escuché. Eso se hace con los errores. Usted lleva el carro con el mecánico y le dice, chécame, le mete el escáner y le pone el escáner, no está fallando este bulbo o cualquier cosa por allá. Entonces hay que cambiarle esta bujía, hay que cambiarle esto, y luego se le hacen las reparaciones y luego se le quitó el error y el carro sale como nuevo. Cuando venimos a la iglesia, este es el taller del maestro. ¿Qué es esto? Y es para que repare nuestras vidas, para que salgamos bien escaneados, bien liberados, bien bendecidos. Amén. No para que te vayas igual a tu casa molesto. Ya viste, no me gusta que cante Héctor, no me gusta y ¿sabe? Iba yo a llevar a mi niña al salón y me encuentro con la mata que me cae re mal. Uy, no sé cómo el pastor la pone allá. Y luego voy a la cocina y está Marcos allá. ¿Quieres un postre? ¿Quieres un... Uy, cómo me cae mal. ¿Por qué pasa esto? Porque se despertó el que la otra persona que en otro tiempo estaba. Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Estás enamorado de Areli? Sí, hermano. Ah, qué bueno. Y ahora, uy, cómo me molesta. Porque solamente quiere estar abrazando a Areli. ¿Cómo me molesta? ¿Qué pasó? ¿Qué se despertó? Dígame, ¿qué se despertó? ¿Qué? ¿Y qué se durmió? El espíritu. Por eso tenemos que mantener. Tenga mucho cuidado. Porque a veces el enemigo sutil es mentiroso, es engañador. ¿Qué es lo que quiere? Sacarte del reino, alejarte de Dios, alejarte de los planes, de los propósitos de Dios. No lo permitas. No permitas. Porque aún cuánta gente se ha salido de su casa. El pródigo, para salir de la casa, no de la noche a la mañana, primero empezaron a envenenarlo. Su espíritu empieza a dormirse, se despierta la carne y decía, ¿cómo me molesta mi papá? Ay, estoy cenando con él. Uy, ¿cómo me molesta? ¿Cómo me molesta? Y luego agarro la coca, hijo, no te la vais a acabar. Déjale para tu hermano. Uy,
todo el señor ese, egoísta. Pero un día de esto me voy de la casa. Hasta que se fue. Cuando el espíritu del pródigo estaba despierto, ay, qué bonito come mi papá. Ay, qué bonito. Ay. Cuando está despierto el espíritu, ¿no es cierto? Cuando está durmiendo en la cama el matrimonio y el varón. Ay, para mí los ronquidos de mi galán es como una melodía. Cuando se duerme el espíritu, se despierta la carne. ¿Qué cree que hace? Uy, este señor, le voy a comprar un silenciador. Ya no lo soporto. Lo voy a mandar a dormir a la sala. Si le va bien. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo las cosas cambian? Y luego, es que él, es que ella. No. Tú no mantuviste despierto tu espíritu. ¿Y qué es lo que hiciste? Hiciste que tu carne se despertara nuevamente. Por eso dice la escritura, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el espíritu y los deseos del espíritu es contra la carne. De tal manera que haces lo que no quieres. ¿Quién es la que batalla? El alma. ¿Por qué? Porque no hay una identidad. Cuando tú te acercas a Dios y mantienes despierto tu espíritu, empiezas a tener una identidad espiritual. ¿Una qué? No lo escuché. Te acercas a Dios, se despierta, se duerme y no cambias tus malos hábitos. Tienes una falsa identidad. Siempre enojado, siempre molesto. ¿Culpa de Dios? No. Esa es culpa tuya. Porque recuerda que somos responsables. ¿Qué somos? Y tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Hay que mantener despierto el espíritu. De hecho, el despertar espiritual, grábatelo bien, es un proceso de continuo crecimiento. ¿Qué es el despertar espiritual? A ver, dígalo fuerte. Es un proceso de continuo crecimiento. ¿Ok? Porque recuerda que para ser progresados tenemos que ser procesados. ¿Estamos de acuerdo? El que quiera un progreso, primero necesita un proceso de purificación, porque hay gente que solamente conoce el progreso, pero el puerto de altura. ¿Cómo ve? Pues no conoce un progreso, un avance en el reino de Dios. ¿No lo ha experimentado? ¿Por qué? Porque simplemente no quiere. Entonces, creo que es muy importante atender a esto. El despertar de Dios trae tres cosas. Si usted despierta en el Señor y quiere mantenerse despierto, necesitamos aprender tres cosas hoy. Primero, conexión. Diga conmigo, conexión. Convicción y propósitos. Otra vez, dígalo fuerte. Conexión. ¿Qué? Convicción y propósitos. Otra vez más fuerte. Conexión, convicción y propósitos. Vamos uno por uno. Lo primero, conexión. La persona que despierta en su espíritu debe mantenerse en una conexión. ¿Qué es la conexión? Búsqueda activa de su presencia. Deseos de cada día estar más cerca de Él. Por cierto, te invitamos el viernes, tenemos el programa Conexión Total. ¿Cómo se llama el programa? Conexión Total. Si no has venido, te lo has perdido, pero vente. Se pone súper bendecido. Pero la conexión es muy importante. Cuando una persona nunca se ha acercado a Dios, está desconectada de la bendición, de la libertad. Pero cuando se acerca a Dios y se conecta, la vida empieza a cambiar. La vida empieza a ser diferente. Me bendice mucho lo que ocurrió en la vida del profeta Isaías. Isaías era una persona que fue tocada por Dios y anhelaba mantener despierto su espíritu. Él no deseaba que su espíritu se durmiera. ¿Y qué es lo que hacía él? Mira el capítulo 26 del libro del profeta Isaías, versículo 9. Dice así.
Con mi alma te he deseado en la noche. Fíjese, apasionado. Anhelaba estar cerca de Dios. Buscaba la manera de acercarse a Dios, terminar el día con Dios. Con mi alma te he deseado por las noches. Y en tanto que dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte antes de dormir, y mis primeras palabras serán para ti, Señor. A eso se llama conexión. ¿Cómo se llama esto? Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, porque los juicios vienen para los desordenados, para que vuelvan a entrar al orden, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores, los injustos del mundo, pues aprenden justicia, aprenden a comandar su camino. Pero yo puedo entender a Isaías cuando hubo un despertar espiritual en su vida. Antes de esto, yo puedo pensar que él le daba flojera orar. ¿Qué le daba? Flojera orar. Como que no tengo ganas, mejor. Y se dormía sin haber hablado con Dios. Y luego, si no pones tus cargas en Dios, en la noche puede venir algo que se llama pesadillas. ¿Cómo se llama? Hay gente que no puede dormir. Hay gente que... Es que a veces no son pesadillas, son exceso de quesadillas. ¿Cómo ve? ¿Ok? Porque hay gente que se duerme súper lleno. Pero bueno, el punto es que tenía la disciplina. Se dio cuenta que la vida espiritual no es un juego, la vida en Cristo. Antes de Cristo nos iba re mal. ¿Cómo nos iba? Por eso venimos a Jesús. Hazte responsable. Hay que mantener la conexión. ¿Qué hay que hacer? No lo escuché. Aún en medio de la vida de altibajos, porque fíjese, como cristianos no vais a pensar que por ser hijo de Dios ya no vas a tener ningún problema. Al contrario, Dios te hace una persona valiente para aprender a solucionar no solo tus problemas, sino ayudar a otros a través de un consejo o de tu mismo testimonio para que solucionen sus problemas. Porque hay gente que piensa, no, es que no sé por qué me pasa si soy hijo de Dios. A veces Dios no crea, pero sí permite los problemas. ¿Para qué? Para que aprendamos a confiar en Él. Pero si pasamos por dificultades, porque recuerda que Dios nunca ha prometido que no vas a tener problemas. Lo que sí prometió es que nunca te iba a dejar solo en medio de los problemas. ¿Te alegra esto? ¿Sí te alegra o no te alegra? Dios nunca te va a dejar solo. Entonces, mire, hay una palabra poderosa en Santiago capítulo 5, verso 13, en la versión NTV, que dice así. Y esto es a la iglesia. ¿Está alguno de ustedes pasando por dificultades? ¿Qué tiene que hacer? Ore. No estás pasando por dificultades. Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? No dice llore, dice ore. ¿Cómo dice? Porque hay gente que piensa que usted va a solucionar los problemas. ¿Sí? Diga conmigo, no es lo mismo llorar que orar. Dígalo fuerte. Hay gente que se la pasa llorando, pero no ora. Señor, tú sabes. Y se pasa media. ¿Qué le dijiste a Dios? Clama a mí, te voy a responder. Tú tienes que hablar con Dios. ¿Qué tienes que hacer? No lo escuché. Hablar con Dios. ¿Está alguno de ustedes pasando por dificultades? ¿Qué dificultades? ¿Económicas? ¿Familiares? ¿Dificultades de salud? ¿Dificultades laborales? ¿Escolares? ¿Con los vecinos? ¿Qué problema puedes estar pasando? ¿Qué dificultades? Si estás pasando por dificultades, ¿qué tienes que hacer? Orar. ¿Qué tienes que hacer? Y mira qué sigue. Esto está poderoso. ¿Alguno está feliz porque Dios respondió su oración? ¿Qué tiene que hacer? Dígalo fuerte. Porque tú te acercas a Dios, oras a Dios, le pides ayuda a Dios. Señor, yo solo no puedo, necesito tu ayuda. Y al poco te responde Dios. Entonces sí, entonces tienes que cantar alabanzas. ¿Qué tienes que hacer? No lo escuché. Cantar alabanzas.
cantar alabanzas. Estás allá en la casa, mujercita, barriendo, agarra la escoba. Y yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. ¿Está bien? No, ¿quién sabe por qué me pasa esta vida? ¿Cuántas han roto la escoba de la casa? A ver, levante la mano, no es cierto. Está pasando por dificultad. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Orar. ¿Estás feliz porque Dios te resolvió ese problema? ¿Qué tienes que hacer? ¿Te das cuenta? Porque Dios cambia tu lamento en gozo. Diga conmigo, Dios cambia mi lamento en gozo. Por eso tiene que haber conexión. ¿Qué tiene que haber? En el momento difícil, en el momento de la bendición, tiene que haber conexión. ¿Qué tiene que haber? Porque si cuando tú prosperas te desconectas de Dios, te pierdes. En todo momento, en dificultad o en prosperidad, usted y yo debemos mantenernos, diga conmigo, conectados. Dígalo fuerte. ¿Cómo debemos mantenernos? Que no se le olvide. Que no se le olvide. Así que conexión. La conexión es la herramienta fundamental para mantener despierto el espíritu. Después de la conexión trae convicción. ¿Qué trae la conexión? Empiezas a vivir convencido de que hay que estar en el orden de Dios, convencido de hacer el bien, lo correcto, corregir lo deficiente en nuestras vidas, ya no minimizar los errores, sino corregirlos, porque todos cometemos errores, ¿o no es cierto? A ver, levante la mano los que cometemos errores, los que cometen errores. Algunos hasta los pies tenemos que levantar, ¿verdad que sí? Pero los errores son para corregir. ¿Para qué son los errores? Para corregir. Hay que corregir los errores. No hay que apapacharlos, no hay que justificarlos. Tenemos que corregir para poder avanzar, para ser útiles. Sea su momento del vehículo. Cuando se repara el vehículo se puede usar, es útil. Cuando se corrige el error de la lavadora, de la licuadora y de todo, de la peinadora y de todo lo que termine con Dora, ¿ok? Pues entonces todo empieza a ser útil. Pero cuando no despertamos nuestro espíritu, entonces andamos como sonámbulos espirituales. ¿Usted conoce a la gente que está medio despierta? ¿Usted la conoce? Hay gente que así vive y no vive una vida plena en Cristo. Así que mantener el despertar espiritual, el espíritu despierto, esto desarrolla la creatividad. ¿La qué? La creatividad. Fíjese que no vamos a tener necesidad de autojustificar los errores, porque la convicción nos lleva a cambios permanentes. ¿Cambios qué? Y la gente dice, ya no es el mismo, ya no es la misma. Y es que ocurren cambios inesperados. Hay cosas que impactan, hay personas que dicen, así soy, ¿y qué? Pero una situación cambia todo su entorno. Había un varón, fíjese que se había alejado de Dios por años, y él hasta esquivaba a la gente de fe. Yo recuerdo que este varón lo llegué a ver en una ocasión, hizo como que no me vio y se fue rápido. Y dije, no pasa nada, no lo voy a incomodar, si no quiere saludar, no pasa nada. Pero un día amanece y él con su actitud negativa, pero ocurrió algo. Una persona pasó a asaltarlo, le tiró un navajazo y él sintió que su vida estuvo en peligro. Y a partir de ahí se acercó a Dios y hoy está contento en el reino de Dios. Diga gloria a Dios. Aquel que dijo que no quería nada, mire, un evento cambia todo. Así que estamos orando por alguien, deja que Dios obre. Y Dios se vale de todo, ¿o no es cierto? Porque Dios nos conoce. La gente que está fría, que nada, para mí, hay jóvenes que dicen, este es para mujeres, este es para señoritas. Hay gente que así piensa, pero situaciones cambian la vida. Y Dios, que nos conoce súper bien, Dios nos conoce muy bien. Diga, Dios me conoce muy bien.
Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos conexión, y la conexión nos lleva a una convicción. ¿A qué nos lleva la conexión? Empieza a estar convencido del orden de Dios, de vivir de la manera correcta. Empiezas a tener convicción, sobre todo, ya mañana empieza diciembre, mañana, ¿verdad? Mañana es 1 de diciembre, ¿sí, verdad? ¿Sí? Ok, mañana empieza el último mes del año, ¿y qué cree? El más complicado. Usted tiene que vivir con convicción. ¿Cómo debe vivir? No lo escuché. Usted tiene que vivir con convicción. Conexión le lleva a convicción. En estas fiestas decembrinas donde va a sacarse el tío, del suegro, de quien sea, una no es ninguna. No. Usted tiene que vivir ¿con qué? No lo escuché. Convencido. Tiene que vivir con convicción. Sí. La convicción te lleva a poder honrar a Dios, te lleva a la obediencia. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6. ¿Qué es lo que se recomienda en los momentos difíciles, complicados? Esto. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Hay que avivar el fuego de Dios. ¿Qué hay que hacer? Dígalo fuerte. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo a Timoteo. Entonces el consejo: aviva el fuego, que el fuego no se apague, que el fuego caiga en tu corazón. Eso que Dios ha encendido, permite que no se apague, mantén encendido el fuego de Dios, ese fuego que no destruye. Ese fuego, dice la Escritura, que un día Moisés sale y se encuentra con que había una planta que estaba ardiendo, y lo que le llamaba la atención a Moisés, que esa planta que se estaba quemando y estaba el fuego ahí, lo que más le impresionaba es que no se consumía, porque el fuego de Dios no destruye, construye. Dígalo fuerte: el fuego de Dios no destruye, construye. Entonces, qué hermoso es entender esto. Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo, para que no vayas a caer en algún error, para que no te vayas a complicar la vida, para que no se despierte tu carne. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. En otras palabras, que tu espíritu cada día sea más despierto, para que seas más creativo, para que puedas ser bendecido. ¿Para que puedas ser qué? Y es que la conexión trae convicción, y la convicción, lo último, propósitos. ¿Qué trae la convicción? Propósitos. Y es que aquí es donde viene lo bueno. Cuando hay propósitos, de un despertar nacen los mayores compromisos, de un despertar espiritual. Todas las personas que fueron y son usadas por Dios, empezó todo con que una bendita mañana, tarde o noche, el espíritu fue despertado. Se duerme la carne y la persona empieza a tener una identidad espiritual. ¿Una qué? Y esa persona empieza a conectarse. Se conecta, se reconecta, y esa conexión le lleva a convicción. ¿A qué le lleva? A convicción que el pecado es pecado y la rebeldía es rebeldía y las cosas como son. Tiene convicción y vive no para ofender a Dios, sino para agradar a Dios. Porque yo amo lo que Dios ama y aborrezco lo que Dios aborrece. Grítalo fuerte, por favor. Repita conmigo: yo amo lo que Dios ama y aborrezco lo que Dios aborrece. Nuevamente: yo amo lo que Dios ama y aborrezco lo que Dios aborrece. Si es así, dale palmas al Rey, por favor, apláudele fuerte. Cuando ya hay conexión y hay una vida de oración y hay convicción para vivir en el camino correcto, entonces vienen los propósitos de Dios. Y es ahí cuando Dios empieza a levantar a servidores. Dios levanta servicios, Dios levanta
ministerios. Dios levanta, porque empieza a brotar un deseo de alabarle, de agradarle y servirle. Diga, alabarle, agradarle y servirle. Otra vez, alabarle, agradarle y servirle. Dios está buscando hombres y mujeres de todas las edades que quieran cumplir sus propósitos. Por cierto, yo recuerdo que cuando estaba empezando a caminar en Cristo, ya tenía conexión con Dios y estaba fluyendo la convicción en mi vida. Y para esos tiempos empezaba una alabanza a sonar muy fuerte. Dios está buscando hombres que quieran su vida entregar. Y cuando yo escuchaba eso, yo la cantaba y yo pasaba a llorar y decía, Dios, aquí estoy. Si algo puedo hacer para servir en tu reino, para aportar algo, hice cosas muy malas, ahora quiero hacer lo contrario. Dios está buscando hombres y mujeres que quieran servirle, hombres y mujeres con propósitos, que quieran ser útiles en el reino de Dios, que puedan ayudar a extender el reino, no que tengan un testimonio pésimo y que por culpa de uno digan, para ser como Él, mejor me quedo como estoy. Eso no es el plan de Dios. Isaías, que es el que leímos hace un momento, en el capítulo 26, que decía, con mi alma te he deseado por las noches, apasionado, y en tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Ese hombre, antes de esto, él se dispuso para ser útil para Dios. En el capítulo 6 de Isaías, versículos 6, 7 y 8, él da un testimonio. Habla de una experiencia con Dios y dice, y voló hacia mí uno de los serafines. Isaías capítulo 6, verso 6 dice así, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando sobre él mi boca, el fuego de Dios, quemando la impureza, porque Dios antes de usarte tiene que limpiarte. ¿Tiene que qué? Pero no hace nada a la fuerza. Porque Dios no me usa, no te deja limpiar. Entonces, y tocando sobre él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios. Ya no vas a ser el altanero, el grosero, el iracundo, el que por todo se queja, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando ocurre esto, inmediatamente que Dios trabajó en su vida de él, pasa lo siguiente. Después de que fue limpiado, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Fíjese, preparado para ser usado. Por eso es importante empezar con convicción. No, conexión, convicción y propósito. Dígalo fuerte. Entonces él ya tenía una conexión, ya tenía una convicción y ahora el propósito. Dios lo estaba llamando al servicio en el reino. Y él lo dijo, heme aquí, envíalo a él. Él dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Usted puede decir algo similar? Grite conmigo en voz alta, heme aquí, úsame a mí. Otra vez sí, más fuerte, heme aquí, úsame a mí. Entonces tenemos que, a través de esto se mantiene despierto el espíritu. El despertar de Dios trajo y trae una mayor conexión. ¿Una qué? Una mayor convicción también y un mayor compromiso. Sensibles para ser útiles para Dios. Es tiempo, iglesia, de invertir más tiempo en Dios,
en la vida espiritual. No satisfaga los deseos de tu carne. Hay que andar en el Espíritu. En este mes que inicia mañana, por eso venga el viernes, para poner en manos de Dios el mes más peligroso del año. Véngase el viernes para prepararse, para que usted pueda conectarse totalmente con Dios y usted reciba las fuerzas de Dios, se mantenga despierto tu espíritu, y la gente cuando te diga: oye, sobrino, una cheva, no, gracias, tío, yo solamente vine a saludarles. Ah, mira, ¿qué pasa? Que ya te lavó el cerebro ese chaparrito del centro cristiano. No, pues no es el chaparrito. Es Dios que me dijo que tengo que despertar mi espíritu y mantenerlo despierto. Amén. Y luego: tío, mira, es que la verdad ya estás amargado, por eso no tomas. No, al contrario, la cerveza es amarga, y cuando la vida es amarga, hacen clic. Ahora la cerveza sigue siendo amarga, pero mi vida ya no está en amargura. Ahora soy libre, soy feliz, y no necesito el vómito del diablo. Soy libre. Amén. Despertar el espíritu. Y aquella persona que estaba siendo tentada, aquella mujer que se sentía sola, su esposo la descuida y por aquí, y se encontró con el amigo el compañero de la preparatoria, y le mandó mensaje. Cuando estaba dormido el espíritu, le contestó el mensaje. Se despierta el espíritu. ¿Qué hice? Oye, ¿cuándo nos vemos entonces? Jamás. Puedes encontrarte, pero con mi esposo. ¿Eh? Y finish. Se acabó. Porque no hay que proveer para los deseos de la carne. ¿Cuántos están de acuerdo? Es tiempo de despertar. Un despertar espiritual, y hay que mantenerse despierto. ¿Qué hay que hacer? No lo escuché. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos quieren más de Dios? Diga: yo necesito más de Dios. Yo quiero más de Dios. Si es así, dale palmas al Rey, por favor. Apláudele fuerte.